Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. No eres tú. Es tu privilegio. Si te descubres quejándote de que hay muchas motos en las calles, si crees que ya son demasiadas, Julieta García, que está más o menos de acuerdo contigo, fue a investigar. Y claro, no padeces de locura. Sí hay más motocicletas, muchas más. Tantas como son necesarias para suplir otras carencias de movilidad. Aunque claro, también están los que ven en el caballo de acero el mejor e insustituible medio motorizado. Esto es el sonido del agua que fluye en un río. Y esto es el sonido de las motocicletas que circulan por la ciudad. Hablemos sobre la vida en la Ciudad de México, sobre una mancha viva, bañada por el sol, entre montañas y volcanes, rodeada de asfalto, rozada por el caos. Hablemos de motos. Dice el dicho que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Así que diré lo siguiente. Hay una motocicleta en mi casa. No la manejo, no me gusta ni me subo a ella, pero está aquí y es de la persona que más cerca tengo en la vida. En 2022, para la celebración conjunta de Halloween y Día de Muertos, nació la Rodada del Terror. La convocatoria salió de redes sociales y se dispersó rápido en distintas ciudades mexicanas. La idea, en la Ciudad de México, fue que salieran por la noche de distintos puntos y se concentraran en el Zócalo. Uno de esos puntos fue Coyoacán, donde vivo. Frente a mi ventana, circuló un río de chokis, calaveras, jokers y vampiros sobre motocicletas. Aunque la idea original sonaba festiva, terminó haciéndole honor a su nombre. Para no adelantar juicios, diré dos cosas. La frecuencia de las rodadas nocturnas puso mi interés en el tema y las motocicletas se volvieron una norma en las ciudades. Hoy, que parecen un asunto preponderante que levantan cejas y protestas, fascinación y fidelidad, y se perfilan para ser un problema serio, quiero entender por qué llegamos a esto. ¿Cómo te llamas? Iván Solís. Él es Iván Solís, comerciante. Vive y trabaja en el centro histórico de la Ciudad de México y se mueve en motocicleta. Cuando lo entrevisté estaba sentado sobre una Triumph Scrambler, relajado porque había terminado su labor del día. ¿Qué comercias? ¿Qué vendes? Pues de todo, productos de temporada. Esta temporada pues obviamente acaba de pasar el 14 de febrero, pues movilizamos un poquito el globo, el peluche. Bien, se aproxima el 30 de abril, que es Día del Niño, pues obviamente pelota y obviamente dulces, dulceros, todo eso. Entonces depende de la temporada, es lo que vendemos. Me explica que los peluches pueden ser tan grandes como un niño y que el volumen de los productos que mueve es impactante. Para él, la única opción al vivir y trabajar en el centro histórico es la motocicleta. ¿Y por qué tienes una moto? ¿Vives por aquí? Sí, es más cómodo tener un vehículo motorizado, ya sea un bici eléctrica o motocicleta para andar en el centro. Es mucho más sencillo, mucho más rápido y pues más práctico, la verdad. Las calles céntricas no permiten otra forma de movilidad, no por ahora. No hay dónde estacionarse. En el metro no se puede cargar mucho material en los vagones. El transporte público es limitado. Le pregunto a Iván sobre las muchas variantes de transporte público que llegan al centro. Sí, claro que sí, ya existe el Metrobús, el metro, bicitaxis, pero pues obviamente como somos comerciantes, pues es un poco más fácil andar en moto que en el transporte público. Pero explícame por qué es más fácil andar en moto. Bueno, entonces es un poquito más rápido y hay un poquito más de movilidad por el momento, porque pues obviamente de repente el metrobús es un poco más tardado, obviamente por
por la acumulación de gente y pues como viene demasiada gente de fuera de la zona comercial, que aquí es el centro, pues se acumula y pues es un poco más tardado, entonces es más simple la moto. De 2018 a 2023, el número de motocicletas se duplicó en todo el país. Hoy circulan alrededor de 6 millones de motos, sobre todo en las ciudades. Según lo publicó el investigador Rafael Prieto Curiel en la revista Nexos, el número de motocicletas en el Estado de México se multiplicó por 12 entre 2010 y 2021. Ya estaban aquí entre nosotros, desde hace varios años, pero su crecimiento exponencial es en parte lo que las hace cada vez más notorias. Como ocurre con el moho o la suciedad, las motos se hicieron evidentes cuando ya se han acumulado y parece que son las culpables del desajuste urbano. Las únicas culpables. Solo que el tema tiene muchas aristas y una moto no solo es una moto. ¿Hace cuánto repartes en Uber? Poco, apenas como unos 2 meses. ¿Y por qué repartes en Uber en la moto? Pues llega más rápido la comida. Este repartidor de Uber descansa junto a su compañero a la sombra de un árbol en lo que llegan pedidos o en lo que deciden tomarlos. Solo uno de los dos quiere hablar conmigo. Prefiere no darme su nombre ni ninguna seña adicional. Me dice que la moto es suya y que decidió ponerla a trabajar. ¿Cómo fue que decidiste? Pues como un ingreso extra. Trabaja para un restaurante de comida rápida, con pocas prestaciones, con poca paga y poca seguridad. La motocicleta le ayuda para sacar el resto del gasto. Pues yo soy de Oaxaca. Mientras hablamos llegan pedidos a sus apps. Ambos los rechazan por la distancia, me dicen. Tal vez también porque están cansados, porque la sombra de este hule inmenso es privilegiada, o porque saben que el día es largo y apenas comienza para ellos. ¿Cómo cuántas horas trabajas? Normalmente unas 6 horas, 8 horas, depende. ¿En la moto? En la moto. Me cuenta que hay días en los que están trepados a la moto más tiempo. 10, 11 horas. 11 horas recorriendo la ciudad de un lado al otro. Le pregunto si podría hacer lo mismo que hace en una bici o en un coche. Sí, pero es más complicado. Es más complicado en bici, porque ahora se cansa pedaleando, ir a entregar un pedido a 3 kilómetros, 4 kilómetros. Después me dice que su motocicleta vale unos 40,000 pesos, pero que él la compró de segunda mano. No tiene seguro, ni botas adecuadas, pero sí lleva casco. Oye, ¿y en Uber les dicen así como que tienen que usar cierto equipo? Sí. Luego sí llega mensaje de usar protección, casco. Pero se lo dan. No, eso corre por la cuenta de nosotros. Corre por la cuenta. Hasta la mochila corre por la cuenta. O sea, no da nada. No da nada o no da otra cosa que una idea. La de adueñarse del tiempo propio y llevar una vida también al propio aire. Dime, ¿cuál es tu nombre? Máximo Ernesto Jaramillo Molina. Mejor conocido como Max, ¿cierto? Mejor conocido como Max o como Gatitos contra la Desigualdad. Yo soy economista, sociólogo y pues, digamos, me he dedicado por mucho tiempo a investigar sobre temas de desigualdad, políticas públicas y pues también hacer activismo y divulgación sobre los temas. Me interesa mucho saber ¿cuál crees que sea la relación entre el aumento de motocicletas que hay en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y de Guadalajara? ¿Por qué crees que hay más motos ahora que antes? ¿Cuál crees que sea la razón a tu juicio? Creo que es un tema muy ligado con las problemáticas de la movilidad en las grandes ciudades. Y no son las grandes ciudades, también en las pequeñas ciudades suele ser muy mala el tema de la movilidad en transporte público. Y dada la falta de transporte público y dado que pues no para todas las personas es fácil poderse comprar un automóvil o mantener los costos que implica tener un automóvil en el mediano plazo, el tema de la motocicleta ha sido como una de esas opciones justo para salir del problema de transporte público. Creo que, y esto es una hipótesis, no sé, pero creo que la mayoría de las personas que andan en moto de esta manera, como estoy mencionando, digamos, como por necesidad, tal vez la mayoría
preferirían andar en automóvil si pudieran, pero pues no, normalmente no les alcanza para eso, ¿no? Hay otro elemento adicional, un fenómeno del que hemos hablado desde la llegada del COVID a México a inicios del 2020. Y justo esta otra que veníamos hablando previamente sobre cómo la motocicleta puede ser también un medio de trabajo, ¿no? De muchas maneras. Entonces creo que eso también en ciudades muy grandes, justo como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, se nota muy claramente que debe haber una parte de esa demanda relacionada con trabajo en general, o sea, con distintas formas de trabajo. Así que hay necesidad de trabajar para ganarse el sustento y hay necesidad de transportarse para realizar ese trabajo. Y lo que está a la mano para lograr ese objetivo son las motocicletas. ¿Cuándo empezaste a usar motos? A los 6 años. Mi papá era también motociclista, pero muy amateur. O sea, era médico cirujano, pero en su juventud había tenido un chorro de motos y había fotos por todos lados de sus motos. Y un buen día en la Avenida Universidad abrieron un distribuidor de unas bicicletas con motor francesas que se llamaban Velosolex. Y ahí empezó la aventura. Y a partir de ahí hasta el día de hoy. Él es Jesús Córdoba Rebaque. Es dueño de 4 motos y tiene un taller mecánico donde, además de autos, arregla también motocicletas. Te subes a la moto y entonces mezclas esta parte técnica de lo que produce la moto en su movimiento, el ruido, el balanceo, etcétera, con esta parte sentimental propia, ¿no? En donde se combinan de una forma increíble y al final del camino hacen justo que te olvides de todas las broncas y seas completamente feliz, ¿no? Le pregunto a Jesús por qué piensa que hay este fenómeno en el mundo, por qué cree que hay tantos motociclistas circulando por el orbe. Pues justamente como que todo el mundo quiere escapar ahora de sus rutinas, ¿no? El mundo laboral se ha vuelto de tal manera presionante y demandante que en cuanto puedes, quieres disfrutar justamente de las cosas sencillas del mundo, como es eso, conocer desde los glaciares hasta la gente diferente de Argentina que te puede hacer un asado delicioso. No sé, me da la impresión de que todos tenemos ahora este tema de querernos escapar de nuestras rutinas cotidianas y encontrar algo que te llene el alma y el corazón y te sientas contento. Y la moto es el complemento ideal cuando eres un motociclista, ¿no? Te saca de esos lugares, ¿no? Gracias a su pasión por las motos, que lo llevó a montar su taller, Jesús conoce qué motocicletas son más comunes en la Ciudad de México. En mi infancia, el rollo motociclístico era muy limitado, muy limitado. Era como que muy dividido. Las motos de trabajo que veías en la ciudad, incluyendo, por decirte, carteros, y las motos que tenían la posibilidad de viajar de una ciudad a otra, porque podían comprar una moto de ese nivel, ¿no? En esa época era muy clara la división. Ahora entre los fabricantes chinos e indios que han inundado el mundo con motocicletas económicas, las ves por todos lados, ¿no? ¿Y cuánto cuestan las motos? Bueno, evidentemente hay de muchos rangos. Las económicas pueden empezar una moto decente en algo así como 45,000 pesos, y una moto que le llaman premium, que son las que utilizan para los grandes viajes tipo BMW o tipo Yamaha, KTM, marcas importantes, pueden costarte 600,000 pesos. ¿Qué es una moto decente? Una moto decente es que te subas en ella y te lleve en tus días cotidianos de trabajo, ¿no? O sea, salgo de mi casa, voy a mi trabajo, voy a resolver mis cosas personales y regreso, ¿no? Eso es una moto decente. Esas motos decentes son costosas y hay que asociar a ellas otros gastos: placas, permisos, licencias, seguros, cascos y una parafernalia de protección. En unas pocas décadas, pasamos de convivir con unas cuantas motocicletas dedicadas a oficios muy específicos y ver otras a lo lejos, como aquella Norton 500 en la que el Che Guevara fue a conocer Sudamérica, a tenerlas como una presencia ubicua en nuestras ciudades, con todo lo que traen consigo. Mi nombre es Jair Daniel Hernández Cortés.
Tiene 25 años y trabaja en un restaurante. Se llama Centenario 107. Jair es uno de los capitanes de meseros de esta popular cervecería muy cerca del corazón de Coyoacán. Afuera del local, que es bastante amplio, hay una larga hilera de motocicletas estacionadas en batería. Oye, ¿y vienes acá en moto? Sí, todo el tiempo. Yo tengo 25, manejo como desde los 15, 10 años manejando moto más o menos. Quiero saber por qué un chico como Jair usa una moto. Me interesa entender a los distintos usuarios como Iván, Jesús, como los repartidores de Uber, como Jair. ¿Para qué la necesitas? Ir y venir. Ir y venir, ¿de Transportarme de mi casa al trabajo. Vivo por Mixcoac, alta tensión, un poquito hacia arriba. Okay. Entonces es un poco complicado buscar a veces taxi a la hora que salimos. Y pues siempre he andado en la moto. Es mi transporte. ¿A qué hora sales de Centenario? A las 2, 3 de la mañana. Okay. Entonces agarrar un taxi no es complicado a veces, pero sí es también como exponerte. En esta voy rápido y llego a mi casa, me hago 15 minutos. Sé andar muy bien en bici, entonces me llamó la atención. Y luego empecé a comprar o a adquirirla más porque el tráfico de la ciudad es horrible. Y en esto es muy, muy, muy accesible, muy rápido, fácil. Y aparte me gusta. ¿Has visto que aumenten las motocicletas en la ciudad? Demasiado. ¿Qué quiere Demasiado. decir demasiado? O sea, así como hay muchos carros demasiados, hay también gente que trata de adquirir a veces a cualquier costo alguna motoneta para poderse transportar como vehículo personal. Le señalo a Jair la hilera de motocicletas frente a nosotros de distintos tamaños y colores. Ahorita todas las que están aquí son de puros trabajadores. Ahorita son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero 10, pero más o menos de todos los trabajos son unas 16 motos. Le pregunto por qué cree que sus compañeros, entre cocineros, meseros, maestros pizzeros, edecanes, personal de limpieza y personas que atienden el bar, usan las motocicletas. Unos viven bastante lejos, unos viven en Xochimilco, en Iztapalapa, algunos vienen del estado, entonces es algo súper accesible. O sea, si tú gastas un taxi en un día, a donde van, mínimo son 100, 150. Y en la moto le echan eso en unos 3 o 4 días, casi. No son motos grandes. He visto cómo llevan sobre motocicletas desde niños hasta lavadoras y árboles, pasando por mascotas. Se usan para ir al trabajo, repartir comida, llevar a otras personas a la tranquilidad de sus casas. Estas de usos múltiples no son costosas. Quienes las usan tratan de evadir un transporte público inseguro, lento e incómodo, y se montan sobre un vehículo que tampoco es cómodo, ni seguro, ni pone a salvo a nadie. Tal vez el tema es que con esta entrada emergente de las apps de reparto, como Uber, Uber Eats, Didi Food, etc. En ese tal vez la diferencia es que la motocicleta no la están comprando las empresas, sino que son directamente pues los repartidores, ¿no? Max y yo hemos platicado muchas veces sobre desigualdad y ahora abordamos el tema hablando de quienes reparten comida e insumos en motocicleta por todas las ciudades de México y de cómo a partir del encierro por el virus cambió el panorama que teníamos en el país. Según una nota publicada en el medio de Food Tech, en 2023, la plataforma Uber Eats creció 300% desde el 2020 y atiende ahora alrededor de 8 millones de clientes mensuales. Que ahí hay un cambio interesante porque dado que la motocicleta es suya, pues no la van a usar solamente para repartir seguramente, sino también para la vida cotidiana, cosa que tal vez no pasaría con las motocicletas en la modalidad más clásica de reparto. Pizzas, en la modalidad pizzas. En la modalidad pizzas o correos, literal. Máximo Jaramillo y yo hablamos del reparto en Uber Eats, en Didi Foods, en iBoy y otras empresas cuyo servicio recae en una motocicleta. De hecho, en la motocicleta de quienes trabajan para la plataforma. Hablamos de los millones de viajes, los cientos de miles de motociclistas que se desplazan por las ciudades mexicanas. Tal vez
en Ciudad de México sí hay decenas de miles, tal vez en Guadalajara y Monterrey son miles, pero en todo caso es algo que impacta en cómo se mueve la ciudad en términos generales. Max participó con el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, de la mano de Oxfam México, en un estudio llamado Este futuro no aplica, publicado en 2022. En él se analizaron a través de entrevistas a quienes reparten los problemas más recurrentes de su trabajo y la causa por la que se suben a una motocicleta y circulan por calles, avenidas y vías rápidas en las ciudades. Max recuerda cómo hace unos años parecía un delirio eso de pedir una pizza que te llegara en 30 minutos o menos. De lo contrario, no te la cobraban. Me acuerdo que cuando teníamos esas pláticas con gobierno para ver qué se puede hacer para regular el tema de la velocidad de los repartidores, no existía esto que ahora existe, creo que es de una de las empresas de aplicaciones de reparto en particular, que tiene esto del turbo. Lo pides y te tiene que llegar en menos de 10 minutos, lo cual es una locura, o sea, implica un montón de cosas en términos de la disponibilidad de los repartidores, y del lugar donde tienen que ser repartidas, pero más allá de eso es una exigencia de la inmediatez para pues las personas que reparten, que el tema es justo que digamos incrementa el peligro con el que se están moviendo las personas. Moto a exceso de velocidad choca contra auto estacionado. El conductor perdió el control del vehículo por ir a exceso de velocidad. Con su caída, dañó el vidrio frontal del coche estacionado. El conductor quedó tendido en la banqueta. Vecinos acudieron a socorrerlo. Personal de protección civil brindó los primeros auxilios. Por el grado de las heridas, el motociclista fue hospitalizado. Esto ocurrió en Tepalcates, en Iztapalapa, Ciudad de México, donde la urbanización es precaria. Y esto es uno de los cientos de ejemplos de que moverse en motocicleta es arriesgado. Y desafortunadamente las autoridades van muy tarde con el tema, muy tarde. Se han vendido tal cantidad de motocicletas sin ninguna reglamentación de ningún estilo, que te encuentras a personas que verdaderamente no tienen idea de lo que es salir a la calle en una motocicleta, ¿no? Y no solamente se ponen en peligro ellos, sino que todo alrededor se convierte en un caos bestial y tienes que andarte cuidando terriblemente de estas personas que abundan, porque puedes ir a comprarte una moto a Liverpool o a donde me digas sin necesidad de presentar ningún tipo de documentación que acredite que estás capacitado para manejarla, ¿no? Cuando vas en la moto en la calle, eres mucho más sensible de los errores de los demás, porque tienes que tener las antenas al máximo, por si a alguna de las personas que van adelante o al lado se le ocurre hacer una locura o simplemente no te ha visto. Entonces en una moto tienes que ir mucho más alerta que en un coche, es indiscutible. Empezando porque si te pegan, pues te pegan en una pierna, no en una puerta, ¿no? Los motociclistas pueden ser como Jesús, como Jair, como Iván o los colegas de Uber. Todos ellos circulan por calles y avenidas que ya estaban de por sí saturadas. Aquí entra otra parte del fenómeno porque hay otros actores. Los vecinos, como yo y como otros varios cientos de miles más, con casas cerca de avenidas, en departamentos que dan a calles atravesadas por motociclistas. A esos vecinos, el ruido les resulta un problema serio. Jimena de Gortari Ludlow. Ella es Jimena. Soy académica, casi como el 80% de mi vida, y otro 20% o algo así soy activista contra el ruido. Este activismo la ha llevado a conocer y registrar los sonidos y los ruidos de la Ciudad de México, donde vive y trabaja. El problema de las motos es que exceden por mucho los decibeles, digamos, permitidos o recomendados. El problema del ruido de las motos, más allá de los decibeles, es que irrumpen totalmente, o sea, invaden el espacio. Es de los ruidos, yo creo, que más me molesta de la ciudad. Puedes ir caminando en la calle y estás oyendo como el continuo de los coches, ¿no? Entonces es la fricción de las llantas con el pavimento, que más o menos tienen como un ronroneo, como una frecuencia casi permanente, ¿no? O sea, no es... Y irrumpe completamente, o sea, es como un estruendo, es como cuando pasa un avión, por ejemplo.
No es un cohete, o sea, no es un trueno, pero de todas maneras, pues irrumpe así y invade, como que enmascara todos los otros sonidos. El ruido del tráfico, por ejemplo, podría verse, no necesariamente siempre lo escuchas. Las motos las escuchas siempre. O sea, entonces una invasión total. A mí me parece que invaden los espacios, me siento invadida. Jimena me cuenta que la OMS ha determinado los 55 decibeles como el límite saludable para el ruido dentro de las ciudades, propensas al caos sonoro. Las motocicletas pueden llegar de 60 a 65 decibeles. No parecería mucho más, pero la medida es exponencial. Cada dígito que se añade multiplica al cuadrado el ruido. Y eso es pérdida de capacidad auditiva casi seguro. Pero los otros temas que tienen que ver con la salud es a nivel, digamos, cardíaco, porque cualquier ruido eleva la presión, ¿no? La presión arterial. Y no necesariamente tiene que exceder muchos decibeles, ¿eh? O sea, depende de una situación, condición anímica, un montón de cosas. Entonces la presión cardíaca está asociada a muchos otros males, ¿no? Está asociado, por ejemplo, el ruido de la noche a que te dé un ictus, o sea, que te puedes morir en 2 horas. O sea, la gente, sí, o sea, con estos ruidos, por ejemplo, con los aviones, ¿no? Está demostrado que dependiendo de, obviamente, una condición de edad y demás, te puede. A nivel salud es eso, el estrés que te puede generar el ruido, pero todo eso asociado a una falta de descanso, por ejemplo. Entonces, bueno, uno que sufre de insomnio o que tiene problemas de sueño, sabe lo que sucede al día siguiente cuando no duermes bien, ¿no? Pero el problema tiene que ver también con los hábitos. O sea, nos hemos habituado a unos decibeles que superan por mucho lo recomendado. Pero la otra pregunta, y eso es en relación a quién utiliza el carro, es que el 25% de la población con más altos ingresos tienen el 80% de los coches. Manuel Suárez Lastra es investigador y fue director del Instituto de Geografía de la UNAM. En 2017, antes de la pandemia, presentó su investigación Entre mi casa y mi destino, movilidad y transporte en México. Entonces, la pregunta es, ¿por qué servir con el 80% de la inversión en infraestructura de transporte al 25% de la población que tiene más ingresos? Su análisis mostró varios descubrimientos que ya en ese año eran notables y preocupantes. Uno de los más destacados puede ser este. En términos de equidad, no parece ser equitativo. Suárez Lastra también encontró que mientras menos ingresos, más posibilidades de usar el transporte público. El 74% de los mexicanos se ve en la necesidad de usar transporte público al que califica, y cito, como lento, inseguro, incómodo, tardado, de bajo acceso, caro, deteriorado y sucio. Así que las motos son esto, un recurso para quienes no pueden acceder a un automóvil, una forma de transporte más digna que el transporte público urbano, cada vez más deteriorado, un escape del tráfico atroz de la ciudad. Son una solución para algunas personas, pero no son una solución generalizada ni sensata. Rafael Prieto Curiel lo dijo así en su trabajo. Las motos suelen ser más baratas, utilizan menos espacio y un poco menos de gasolina para recorrer la misma distancia que un auto. Sin embargo, emiten más monóxido de carbono y otros gases tóxicos, además de que generan una alta contaminación sonora y desorganizan el espacio público. Las motos, más que ser parte de la solución de la movilidad, son una parte seria del problema. Y ese problema se está agravando de manera muy preocupante si cada día se están agregando casi 2,000 motociclistas al país. En México el tema de los motociclistas es poco respetado y bastante, la mayoría de la gente causa como indignación, desafortunadamente. Las motocicletas en México son un problema de desigualdad, de injusticia, de falta de transporte público, de mal diseño urbano, de falta de intención, capacidad o visión de los gobernantes para dar a sus ciudadanos espacios dignos en la dimensión humana.
Debemos exigir espacios para caminar y formas de tener tiempo libre al volver del trabajo, para disfrutar un paisaje amable, ríos que refresquen en lugar de ríos de vehículos. Imaginemos, para tenerla, una ciudad más justa, menos desigual, en la que desplazarse no sea perder una parte importante de la vida o perder, como ocurre hoy con muchos motociclistas, la vida misma. Así como suena es una producción de Puro Contenido. La dirección editorial es de María Scherer y Carlos Puch. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En nuestra mesa editorial están también Galia García Palafox y Salvador Camarena. El diseño sonoro es de Hugo Santos Quevedo, la música de Patricio Mijares y la edición de Alonso Ávila. Te invito a escuchar todos nuestros podcasts en asicomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieras escuchar tus podcasts.